Hola amigos, bienvenidos al canal. Gracias por estar aquí. Yo soy Rosa María y ante todo quiero agradecer a todos ustedes que se toman el tiempo de ver los videos tutoriales, de suscribirse al canal y de dejarme lindos comentarios. Muchísimas gracias. En esta oportunidad les traigo este trabajo realizado con la técnica de macramé de fantasía. Y la diferencia con el macramé clásico es que en el macramé de fantasía, gracias al alambre, podemos hacer figuras que son imposibles hacer en el macramé clásico de algodón. Bueno, como siempre, la técnica es muy sencilla de hacer. Quédense. Los invito a ver el video tutorial. Muchísimas gracias. Empezamos. Por acá tengo un alambre calibre 30 y por acá tengo un alambre calibre 18. Entonces vamos a hacer un rulito. Vamos a hacer un rulito de 1,20 m de largo. Yo me quedo haciendo el rulito. Por acá ya realicé 1,20 m de rulito, pero para fines didácticos yo hice acá uno más pequeño. Entonces, luego de hacer el rulito, introducimos el mismo calibre, un alambre del mismo calibre. Y acá hacemos un seguro para que no se nos escape el alambrecito. Cortamos este excedente que nos va a molestar. Bueno, y acá tenemos el alambre. Supongamos que este es el alambre de 1,20 m, ¿no? Lo dividimos en dos, así. Serían 60 centímetros cada lado, ¿no? Entonces empezamos a hacer la técnica. Esto ya lo vimos anteriormente, es la técnica de macramé. Entonces tomamos este alambre de acá, lo sobreponemos sobre este, pasamos por abajo, estiramos como si fuera una E. Esta la dejamos acá. Y ahora hacemos lo mismo con este lado. Sobre esto, como si fuera esto nuestro soporte, primero por arriba y luego introducimos por acá para hacer el otro lado exactamente igual a la inversa, ¿no? Luego que ya tenemos esto, vamos a afinar nuestras Cs. Vamos a hacer una especie de hojita y hacemos esto presionando los dedos. Acá sí. Una hojita. Y por acá hacemos lo mismo. Otra hojita. Esta es la técnica. Entonces, ahora que quedó clara la técnica, vamos a ir al trabajo de la pulsera. Este es el trabajo de la pulsera. Y miren, acá ya realicé las hojitas. Me faltan en estos tres. La vamos a hacer acá. Presionamos, es muy simple. Presionamos.
Luego acá también presionamos. Y por acá también presionamos. Entonces acá realizamos la misma labor a lo largo de todo el alambre. Acá ya tengo el trabajo un poco más avanzado, entonces quería hacer un repaso de la técnica. Tomamos este alambre y lo introducimos por acá, por debajo de este soporte y deslizamos. Así, muy sencillo. Y ahora tomamos como soporte este alambre e introducimos el otro por encima y por dentro. Y deslizamos. Y acá se forma una especie de E. Esta es toda la técnica. Y acá le agregamos que vamos a hacer las hojitas presionándolas acá. Lo mismo por este lado. Acá en el medio presionamos y hacemos las hojitas. Quería comentarles que yo a esta técnica la llamo macramé de fantasía porque esto en el macramé no se puede hacer estas hojitas. Siempre van a salir así redondas porque se trabaja con otro material. En cambio acá, como es alambre, el alambre nos ayuda, nos permite hacer estas hojitas. Estas no existen en el macramé tradicional. Entonces les llamo de fantasía porque realmente es una fantasía trabajar con un alambre que nos permite hacer esto. Entonces yo continúo trabajando a lo largo de todos mis alambres esta labor de la misma manera. Y acá ya tejimos todo lo de macramé a lo largo de los alambres. Solamente nos quedan estos, me falta hacer solamente uno. Y me puedo ayudar de un crochet. Para hacer la última E. Y ahora hacemos el acabado. Yo acá ya me adelanté, hice este. Y me queda hacer este del otro lado, como el arito. ¿Recuerdan que aseguramos los alambres? Entonces ahora los voy a achicar de esta manera para que quede pequeñito. Y tomo un crochet y lo entorcho para que pueda esto entrar acá al alambre, ¿no? Aquí, acá al rulito. Entonces me quedan dos aritos pequeños y esto los puedo unir. Entonces ahora unimos con una argollita. Y esto ya queda unido. Y ahora tomamos el centro de nuestra pulsera. Más o menos acá ya la señalé. Para hacer el trabajo de costura. Bueno, me ha salido 20 centímetros de largo y esta es la mitad, ¿no? 10 centímetros. A los 10 centímetros señalé y vamos a coser dejando estas hojitas, el centro, estas dos dejamos y cosemos acá.
con un alambre del mismo calibre, calibre 30. Entonces tomamos la hojita y aseguramos primero. Aseguramos 2 veces. Voy a aprovechar con este alambrecito chico y aseguro 2 veces. Una vez que ya está asegurado, tomamos nuestra cuenta. Una vez que ya está asegurado, tomamos nuestra cuenta. En este caso es una cuenta de perlitas. Pero ustedes pueden ponerle otras cuentas si no encuentran. Acá tiene una presillita. Y tomamos la otra hojita que habíamos señalado, dejando 2, 1, 2 acá. Y cosemos. Aseguran las veces que se sientan seguras. Yo lo hago 3 veces. Una vez que unimos 3 veces, aseguramos 2 veces. Una y 2. Y 2 veces. Cortamos los excedentes de alambre del final y también del inicio. Y ahora nos corresponde colocar las otras cuentas. Tomamos como inicio esta hoja del extremo. Dejamos 1, 2 hojas y esta sería la otra hoja del otro extremo. Entonces dejamos estas 2 hojitas y acá vamos a unir para hacer la misma figura de acá, ¿no? Hacemos así y cosemos de la misma manera. Tomamos nuestro alambre, aseguramos 2 veces. Acá ya cosí mi perlita, pasé 3 veces y aseguré 2 veces. Entonces tenemos que
continuar con la perlita de acá. Tomamos como medio siempre esta señal, esta hojita, dejamos estos dos y acá sería nuestro otro medio. Dejamos estas dos hojitas y unimos estas dos acá. Y colocamos la tercera perlita. Yo me quedo cosiendo la tercera perlita. Bueno, y acá ya cosí las cuentas del centro de la pulsera. Ahora me faltan las cuentas de los extremos. Cosemos una acá y otra acá. Siempre con las mismas características, buscamos el centro, dejamos estas dos hojitas y unimos estas dos. Igual acá, buscamos el centro, dejamos estas dos y unimos estas. Entonces yo me quedo cosiendo las perlitas de los extremos. Bueno, acá ya cosí las perlitas de los extremos. También le podemos poner más perlitas, pero tendríamos que hacer la pulsera un poco más larga. Bueno, y ahora nos corresponde poner las llavecitas. Acá yo ya me adelanté, puse esta. Y ahora me corresponde poner la de este lado. Voy a aprovechar el arito para colocar ahí la llavecita. Una vez colocada la llavecita, damos por concluida nuestra pulsera realizada con la técnica de macramé de fantasía. Espero que les guste y les sirva la técnica. Con ustedes hasta el próximo video tutorial. Muchísimas gracias.